Ahí está. Bien. Ahora te habilito, Aimé. Bien, Listo, Julieta. perfecto. Sí, te escucho. No, cortito, yo lo había entregado y me aparecía de vuelta como en la última entrega no entregado. Ante la duda lo subí nuevamente, pero Ya. Yo no lo sé tengo, cómo. a mí me aparece. Ah, ok, listo. Tu trabajo lo veo, está. Perfecto, perfecto. Así que no hay problema. A ver Y, si y lo único que no me quedó del todo claro entonces es como la fecha de presentación del 2. esa la subí hoy, va a ser en 2 semanas, el Ah, el 21 de 21. septiembre. Esta la subí hoy hace un ratito, la fecha de entrega. De todas formas, van a ver que ahora, a medida que lo vayamos haciendo, este trabajo va a quedar hecho, va a quedar listo. O sea, lo único que van a tener que hacer es la parte del dibujo de la imposición de pliegos, como para después poder entregar, pero prácticamente todo lo que tenga que ver con fórmulas y con los resultados de los cálculos de papel, lo vamos a estar haciendo ahora entre todos. Así que no van a tener problema con esto. Bien, ¿alguien más? ¿Consultas, dudas, preguntas? TP1, TP2, no hay problema. Sí, profe, discúlpame. Sí, Cecilia. ¿Te llegó mi trabajo por casualidad? Ya te Lo hice en confirmo. presentaciones de Google. Es el primero igual. Ya te confirmo. Un segundito. Que voy a ver acá. TP1. Mientras Miriam chequea, yo les voy diciendo que por más que el TP termine hecho, traten de encararlo y probar de hacerlo para tener dudas y para ver cómo se hace. También subió unos ejercicios complementarios, que esos no son del TP, pero está bueno que los intenten hacer y que si les surgen dudas de cómo seguir el camino o por dónde ir, pregunten, porque este es un tema bastante básico de cómo encarar un proyecto. Hay distintas formas, a veces ya te viene todo definido, que es básicamente como estamos trabajando ahora, pero es como la base de la parte de producción, cuando te llega un Sí, libro a la Cecilia. imprenta. Está, Gracias. Está tu trabajo entregado, así que no hay problema. Así que nada. Sí, divertido. lo que les decía Una vez que le Aimé, encuentran la vuelta, es divertido. sí, lo que les decía Aimé es tal cual. Si quieren, como van a poder utilizar aplicación de fórmulas, y ahora vamos a ver qué es lo que hay que tener en cuenta al momento de completar las consignas y digamos, los datos de cada una de las fórmulas. Estos, digamos, ejercicios adicionales les pueden servir como para mantenerse en contacto con la manera, digamos, ponerse un poco más en contacto con este tema del cálculo de papel, el cálculo de pliegos, el cálculo de páginas. Entonces, si bien nosotros vamos a ver hoy los ejemplos del TP número 2, tienen un archivo de ejercicios complementarios si los quieren hacer. No están las respuestas, pero las respuestas las puedo subir más adelante, o en todo caso las pueden compartir entre ustedes y luego vemos si son las correctas, ¿no? Si es que lo van a hacer o aquellos que tengan interés en hacerlo. ¿Algo más? Profe. Solo un detalle, perdón, Sí, sí, Agustina. que sea alguien. A ver, espera, No, estoy un ahí. segundito, Agustina. Aime, sí. Yo, solo un detalle de las fórmulas se les dan, pero si ustedes tienen otro camino, encuentran otro camino lógico, pueden usarlo. Las fórmulas no son obligatorias y está bueno que entiendan de dónde sale. Porque si ustedes solo se acuerdan las fórmulas, le cambiaste una cosa del problema y entran en pánico. No necesitan saberse las fórmulas de memoria, no las tienen que saber de memoria, entiendan el camino, nada más. Exacto, yo no sé. Es un consejo, hagan lo que quieran, pero... Sí, yo no sé si este año cuando les toque el parcial va a entrar cálculo de papel, no lo sé. Pero esto que dice Aime es importante, o sea, saber cuál es el proceso para llegar, que en todo caso quizá les grabe un video
porque si lo hacemos ahora se extiende mucho y quizás no llegamos a todo el tema. Pero quizás les grabe un video con este proceso de razonamiento para que les quede guardado y les quede a mano para saber cómo hacer el proceso razonado sin la aplicación de fórmula y para que después ustedes al aplicar la fórmula vean que el resultado es el mismo y que hay dos caminos para llegar. Tanto Aimé, que muchas veces lo dijo, como en lo personal prefiero el camino razonado, porque es mucho más práctico al momento de pensar la producción, ¿no? Al momento de saber de dónde salen las cosas. Entonces, si bien muchos aplican la fórmula y ya está, lo otro genera un reconocimiento mayor de lo que tiene que ver con la producción y de lo que tiene que ver con el cálculo de pliegos, de papel y de cómo es el proceso. De cómo es el proceso de justamente de los cálculos para los costos de los productos editoriales. Entonces sí, voy a tratar de hacer eso, grabar un video con el razonamiento, así también lo tienen y en todo caso lo pueden aplicar o por lo menos lo pueden ver, ¿no? Porque si viendo eso, ustedes pueden trasladarlo a cualquier otra consigna que tengan. Y lo que se puede ver ahí es que después tienen la comparación del camino razonado con la aplicación de fórmulas y van a ver que los resultados son iguales. Agustina, sí. Sí, intenté hacer el trabajo, lo hice, pero en la segunda parte que decía de hacer, ver cuántas resmas eran necesarias para imprimir 2.500 ejemplares de alguna novela en casa, me pasó Sí. que elegí dos y ninguna de las dos me daba la cantidad de hojas, No te dan los de ejemplares. de páginas por pliego. Pero para, si fuese con impresión offset y la plegadora y todo eso, no me daba la Sí. cantidad para poner las 8, 16 o 32. Porque seguramente es digital. Solo por Seguramente es digital y está, o sea, el proceso de producción es diferente. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les decía, cuando ustedes vean un libro que termina en pliegos, a ver, en un proceso tradicional de impresión, sí o sí, los pliegos van a ser enteros o quizá tengan pliegos enteros más un medio pliego, pero eso va a ser siempre. Ahora, si termina en un número que no hay manera de cerrarlo en pliegos enteros de 8, 16, 32 o pliegos de 8, 16, 32 y un medio pliego de 4 o un medio pliego de 8, es porque seguramente la producción es digital. Entonces, como en productos digitales no se trabaja con pliegos grandes, porque solamente la impresión digital admite un formato máximo A3, no se trabaja por cuadernillos, por lo tanto, no cierran en números de páginas que impliquen tener en cuenta los pliegos y los dobleces a los que se someten desde lo que es la impresión tradicional, por ejemplo, en offset. Entonces, es probable que esos libros, Agustina, estén quizás hayan tenido una producción digital, una impresión digital. Una pregunta. Gracias. Sí. ¿Cómo sabes cuántas páginas tienen? ¿Cómo te fijaste cuántas páginas tienen? ¿El libro en total? Sí. Contándolas, las que estaban numeradas más las que no. Bien. Perfecto. Era el pequeño detalle, porque a veces dicen, es número impar y no puedo hacer que me quede número impar. Claro. Puede ser un libro. No, claro, era un número par, pero cuando Sí. intentaba ver qué tipo de pliegos había usado, no me quedaba ninguna, no me quedaban 8, 16 o 32 páginas por pliego. ¿Te fijaste si por ejemplo te daban, no sé, si te sobraban 16 o si te sobraban 8? No, no me fijé eso. Bueno, A si te veces sobran 16 pasa o te sobran 8 es porque se está usando un medio pliego. Ah. Si son pliegos de 16, te cierra en pliegos de 16, pero te sobran 8 páginas, ahí están usando un medio pliego. Lo mismo pasa con el de 32. Sí, Aimé.
No, si le das 0,5, o sea, si vos cuando dividís la cantidad de páginas te da 0,5, tenés un medio pliego. Si lo pones de costado el libro, Claro. ¿ves cómo se ven cuadernillos en el borde? ¿Miraste alguna vez? Mirá En, de en lo que pasa, costado, no, el en logo. este no. Está No, cortado. sí, puede ser. Que Sí, no le presté entonces atención a eso al principio. lo Porque más a veces seguro se es que ven sea y ves que el digital. último es más finito. Sí, pero en el otro que tengo sí se veían como los cuadernillos, pero tenían 18 páginas. Sí, 18 hojas. Me parece 18. súper raro. Mucho Ah, raro. Por eso. claro, es raro. A veces pasa en los libros infantiles y en libros cuadrados infantiles que hay pliegos de 12. Sí. Tiene que ver con características especiales para ese tipo de productos, ¿no? A veces hay pliegos de 12. Entonces, bueno, hay que estudiar, hay que analizar un poco el libro que están viendo en ese momento. Como Yo para, tengo uno que tiene cuadernillos de 20, claro, consulté con la editorial y lo que hicieron fue, hacían cuadernillos de 16 y cuadernillos de 4 y los acaballaban y esos los hacían paralelo. ¿Por qué decidieron eso? claro. No me preguntes, pero decidieron A eso. veces tiene que ver, a veces tiene que ver con diferencia de papel, ¿no? Porque quizás están usando, por ejemplo, eh, una ilustración mate, hablo de libros infantiles, ¿no? Quizás están usando una ilustración mate para lo que es texto y una ilustración brillante para lo que es, imagen, ¿no? Y quizá, bueno, cada tantas páginas tienen un juego de imágenes o 4 páginas de imágenes y quieren que se note esta modificación, que los colores sean más brillantes, que haya una diferenciación entre lo que es el texto y lo que es la imagen. Entonces, a veces puede ser que inserten un pliego de 4 o un medio pliego por alguna característica en particular. Pero de todas formas, ustedes piensen que cuanto más proceso lleva el libro, más se encarece, porque el plegar 2 veces, o sea, el plegar un cuadernillo de 20 implica que pliegan por un lado el de 16, por otro lado el de 4 y después tienen que alzarlo. Entonces, es un doble trabajo, así imprimen un cuadernillo de 16 y pliegan y doblan. Qué rápido nos estamos quedando sin tiempo, parece mentira. Parece mentira. Bueno, como siempre volvemos a entrar, cuando se corta volvemos a entrar. Así que eso, ¿no? Como para tener en cuenta. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien más? Una consulta, ya que Sí, estamos Daniela. hablando de los pliegos. Sí. Tengo un libro infantil que me encanta, no sé si se va a notar, pero es como, es Sí. cartón, Sí. como si fuese de 3 milímetros en total. Sí. También lo trato como pliego porque claramente No. este cartón no está plegado, lo que une un cartón con el otro No, ese es un la proceso lámina. distinto. Eso tiene un álbum Claro. tipo fotográfico. O sea, ese tipo de Encima tiene encuadernación. una solapita así. Claro. Después le saqué muy buenas fotos y lo voy a señalar con flechas y todo, pero no lo puedo tratar como pliego porque son cartones apilados en realidad. No, porque tiene Claro. un proceso completamente diferente. Sí, Aimé. No, eso, claro que son, ella decía, son cartones con papeles pegados, sí. ¿Sabes eso? Sí. Sí, es una encuadernación tipo álbum fotográfico, ¿no? Y seguramente tiene la apertura, puede ser una apertura de 360 grados, seguramente. Claro, porque acá el lomo en la contratapa, o sea, toda la cartulina esta que envuelve todo, tiene un espacio donde no está pegado, entonces se puede abrir. Por eso, Además que por suerte sí. está medio roto y me permitió ver cómo era, que en realidad son varios cartones. Es la característica sí, está, de este tipo de mordido, libro. pobre. Claro. Sí, sí. Está re bueno, encima tiene pestañas, de todo. Bueno, Los libros infantiles tienen un juego para ver, o sea, si tienen un libro roto en algún lado, no lo tiren, chupen cómo está hecho. Es fantástico. Sí, de hecho está tan mordisqueado que me permitió ver, yo no sé si eso es posible, pero
el tratamiento de la tapa de todas las páginas es brillante, pero no pareciera tener una película plástica, porque el papel se desgarra y se rompe. No es como otros libros donde yo tironeo y sigo viendo el nylon que está adherido. Es que puede tener láca o barniz. Puede tener laca o barniz. ¿Y qué pasa? Bueno, acá esto siempre suma, ¿no? Mientras vamos desarrollando los temas en la materia. Cuando los libros tienen laca o barniz, esto se toma como un cuerpo más de la impresión offset. Digamos, cuando... la pasada. Exacto. Esta laca o este barniz se toma como una tinta y sería la última en el proceso, ¿no? Pasa por los 4 cuerpos de color y hay un cuerpo adicional que es el que le da la laca o el barniz. Entonces, cuando este tipo de libros, sobre todo los infantiles, que quizá tiene un tratamiento también en las páginas interiores, y es laca o es barniz, esto se considera como si fuera una tinta más, es el último tambor, digamos, es el último cuerpo de impresión de offset, y va después de los 4 cuerpos de color, más los 2 especiales si es que los tiene, que a veces se toma el naranja y el verde también, y termina todo el proceso de impresión con laca o barniz. Lo mismo si hay sectorizados en el interior, o sea, lo mismo, si hay algunas imágenes sectorizadas específicamente, pasa lo mismo. El archivo que se manda es una chapa, igual que las de los colores, igual que las del cian, magenta, amarillo y negro y los especiales si es que los hay. Es una chapa para el sectorizado y ahí se aplica la laca UV. Y va todo en el proceso de impresión, digamos, no es un proceso aparte, sino que va junto con el tema de colores, junto con el tema de las tintas. Sí, no sabía que se podía hacer el barnizado así sin usar el plástico. Sí, la cubierta de plástico. Sí. Y ya que estamos con curiosidad. ¿Tienen laminado, tienen picado o tienen laca, barniz? Hay distintos tipos de terminaciones, de acabados. Y en el caso de un lomo entelado, que también está impreso, pero bueno, tiene que tener los datos, el título del libro y el autor y la editorial. Esto ya se hace aparte, ¿no? Porque es una única tinta, no se va a ver nada por cámara, pero bueno, es una única tinta y es entelado. ¿Y es tela? Proceso, a ver, bueno, sí, hay que ver qué tipo de tinta tiene. ¿Esa tinta tiene cuerpo? ¿Tiene cuerpo? ¿Es gordita? Me da la sensación como si fuese medio plástica o si no, medio oleosa, porque es un poquito brillante, no parece una tinta al agua y tiene consistencia. De hecho, se metió en el entelado, bueno, pero como un plástico derretido, parece. Quizás esos lomos entelados estén impresos en serigrafía. O sea, quizá ese libro tenga un proceso de impresión diferente para lo que es lomo. Lo mismo que cuando ustedes ven las letras doradas de los lomos, muchas veces eso no es una tinta especial, sino que es un hot stamping, que es una película que a través del calor se transfiere al lomo. Entonces eso no es tinta, sino que es una película plástica que se adhiere o se pega por un sistema de calor. Y eso se denomina hot stamping. Eso me dio la impresión que era. Pues tiene como esa sensación de algo medio vinílico, una cosa así. Puede ser. Ojo, puede ser un hot stamping aunque no tenga brillo, ¿eh? Porque hay... No, brillosa no es. Por eso. Sino que tenía como el color intenso, más que nada, eso me refería. Sí, seguramente hay otro proceso de impresión ahí para el lomo. Y la otra pregunta, no logro recordar cómo se llama cuando se incrusta una impresión y eso genera un relieve en la tapa. Puño seco. ¿Perdón? ¿Puño?
cuño seco. Sí. Ah, cuño, sí. Como si Claro, que uno, deja como un hueco y claro, hay tinta también. que deja un Las dos bajo cosas, como relieve. si hubiese... Claro. Sí, pero se hacen 2 veces. No, no se hace todo de una sola vez. Normalmente primero, o sea, seguramente la tinta se imprime junto con todos los otros colores. Y hay que ver si es en la tapa. Hay que ver si es en la tapa. Si es en la tapa. Sí, sí, en una tapa entelada. Bueno, si es en la tapa, el cuño seco se aplica después. Justamente. O sea, se imprime lo que es color por un lado y el cuño seco se trabaja sobre, en este caso sobre el cartón, si es que tenés el cartón. Sí, cartón entelado. Sí. Sí, no es que se hace todo a la vez, no es que se hace todo de una vez, se hace en dos procesos diferentes. Tranqui, que Gracias. esto se ve, después tiene apuntes sobre esto, hay toda una Claro, sección es de que la me pasó materia. eso, empecé a ver miles de detalles y encima enloquecí, como que me gustaron un montón y yo decía, ¿cómo nombro esto? ¿Cómo le digo esto a otro? Porque decía, ¿cómo hago para explicar de forma sintética si no tenés el Word de vocabulario? consultas generales y preguntas. Está Sí, el Bienvenida, perdón. esto es FPI. FPI es encontrar Está el cosas y archivo decir, de ¿cómo se llama dudas. esto? Sí, sí, tal cual. Bueno, igual que los papeles, ahí es donde digo, pucha, qué pena lo de la presencialidad, ¿no? Porque hay cosas que no hay forma, o sea, ¿cómo les explico el olor que tiene esto? O si lo siento suavecito, o si... Sí, como Todas muchas esas cosas cosas- que quisiera saber. ¿Se acuerdan Se va a que yo cortar. les dije que en el TP Se va número a cortar. 1, perdón, Aime. Se va a No, cortar. no, es que se va a cortar. Tenés 10 Listo, segundos listo, y se corta. vamos, nos metemos de nuevo. Bueno, ¿en qué estábamos recién? Yo lo que les decía es, guárdense todas estas cosas que les den dudas de que quieran tocar, anótenlo, sepárenlo y cuando hagamos los encuentros presenciales de acá X tiempo, tráiganlo y lo vemos. Que es re divertido cuando traen nosotros llevamos cosas, pero traen un montón de cosas raras y es como, bueno, a ver qué es esto. Hay cosas tienen respuestas simples, como, ay, no, es un cartón con un papel pegado arriba, y otros estamos Exacto. una hora todos los profesores mirando así, diciendo, ¿esto cómo se hizo? La cantidad de libros que se han destruido en función de eso no tiene nombre. Con permiso, siempre con, Claro. con consentimiento Claro. del dueño del libro. Sí. Bueno, ¿alguien más? Si no, vamos de lleno, empezamos con el TP2. ¿Alguna otra consulta, duda, pregunta? Y si no, arrancamos. Tengo dos preguntas cortitas, pero sobre el TP2, que capaz que espero por si las mencionamos, son re puntuales, pero... Bueno, yo esperamos y en todo caso, cuando tocamos ese tema, levanta la mano y lo vemos. Dale, perfecto. Si no queda claro. Bueno, vamos entonces, creo que me tenés que habilitar, Aimé, para compartir pantalla, ¿no? Creo que ya te habilité. Cuando me pasaste el anfitrión ya te perfecto. Debería estar habilitado, si no decís. Sí, está habilitado. Bueno, a ver, ¿dónde tengo? Esperen, que voy a ordenarme un poquito, que me quedaron pestañas abiertas. Bueno. Comparto entonces la consigna del TP2 y después vamos a ir. ¿Ahí están viendo la pantalla? Yo la veo. Bien. Sí, estamos viendo. Perfecto. Aquí en el aula de Classroom, donde tenemos la consigna del TP2, ya habíamos visto que el objetivo era poder utilizar las fórmulas de cálculo para lograr hacer el cálculo de papel de una determinada producción. Para esto, espero que ya todos hayan podido ver el video
de guía del TP número 2, porque ahí está absolutamente todos los detalles que pueden llegar a necesitar como para poder resolverlo. Entonces, ya habíamos hablado la semana pasada acerca de que la impresión tradicional no se hace página a página, sino que depende de pliegos de un determinado formato, que normalmente son formatos estándar, y que tiene que ver la cantidad de páginas por pliego con las diferentes máquinas que hay en las imprentas, con las plegadoras, que normalmente no hacen más de 5 dobleces por pliego, porque no se puede. Ustedes lo pueden probar incluso con un papel, con cualquier papel, intentar doblar más de 5 veces y ya es prácticamente imposible. Entonces, de acuerdo a esto, uno tiene que aprender a trabajar con dobles páginas, no solamente con dobles páginas, sino que esas dobles páginas tienen frente y tienen dorso. Entonces, cada vez que yo vea una doble página, en realidad voy a estar viendo 4 páginas, porque hay 2 de frente y 2 de dorso. Y en función de esto, nosotros tenemos que armar pliegos de impresión de una cantidad determinada de páginas, que van a ser múltiplos de 8, 16 o 32, que nos permitan luego que estos pliegos impresos se doblen, esto es el plegado, formando cuadernillos. Y esos cuadernillos, a su vez, luego van a ir a encuadernación y van a formar el libro impreso. Para todo esto hay que averiguar, hay que hacer cálculos de costos, de papel sobre todo, porque como les dije varias veces, el papel representa prácticamente el 70% del costo de producción del libro. Entonces es muy importante saber la cantidad exacta de papel que necesitamos para un producto, porque de ahí nosotros podemos hacer un buen cálculo o un mal cálculo y tener mucho desperdicio de papel. Entonces ahora vamos a ir ingresando a esto. La primera parte del trabajo dice: averigua la cantidad necesaria de papel y el formato óptimo a adquirir para imprimir 2000 ejemplares de un libro de 240 páginas con un formato final de 17 por 23,5 centímetros. Entonces, lo que yo recomiendo siempre es anotar los datos, ¿no? Nosotros tenemos que en esta primera parte del TP, ¿están viendo la pantalla? ¿Ven la pantalla? Pueden y vemos responder las con consignas del reacciones de la trabajo. mano. Ahí está. Sí, sí. Sí, perfecto. Si no tienen micrófono, o por el chat. Esta es la consigna que les leí recién, ¿no? Lo que hay que averiguar. Cantidad de papel, o sea, cuánto papel. Nosotros vimos la semana pasada que el papel se vende por kilo y que se fracciona por resmas. Entonces, ¿qué cantidad de papel y en qué formato voy a tener que adquirirlo para imprimir 2000 ejemplares de un libro de 240 páginas con un formato final de 17 por 23,5? Acá tenemos, de acuerdo a lo que me dice, como dijimos siempre en producción editorial, primero ancho, luego alto, por lo tanto es un libro vertical de 17 por 23,5. ¿Qué datos tengo? El formato de la publicación es 17 por 23,5. Las páginas del libro son 240 y la tirada es de 2000 ejemplares. Lo que me pide que averigüe es el formato óptimo del soporte y la cantidad de papel. Entonces, nosotros dijimos que al momento de calcular el pliego, no tenemos que tomar el formato cerrado, sino que tenemos que tomar el formato abierto. En este caso, si el formato cerrado es 17 por 23,5, el formato abierto va a ser
34 por 23,5 centímetros. Yo acá voy a tener una doble página que a su vez representa 4 páginas, porque hay 2 de frente y 2 de dorso. O sea, tengo 2 adelante y por detrás hay otras 2 páginas. En cada uno de estos bloquecitos que yo veo acá, tengo 4 páginas. Y nosotros dijimos que los pliegos de impresión pueden ser de 8, en algunos casos, como comentó Aimé recién, hay casos de 4, a veces hay casos de 12, depende, pero eso es, digamos, una excepción. No es lo que suele suceder. Lo que suele suceder es que los pliegos sean de 8, de 16, de 32, y si el gramaje del papel que estoy utilizando me lo permite, lo mejor es que yo tenga la mayor cantidad de páginas por pliego. ¿Por qué? Porque eso representa menos cantidad de pasadas en máquina de impresión. No es lo mismo imprimir 32 páginas de una vez que imprimir 16 primero y 16 después. O sea, cuanto más se dupliquen las pasadas en máquina de impresión, más caro es el proceso de producción. Lo mismo con el plegado. No es lo mismo que la plegadora tome un pliego y arme un cuadernillo de 32 de una sola vez, que hacer cuadernillos de 16, después tener que alzarlos y tener que plegarlos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en las revistas, normalmente, que tienen una encuadernación acaballada, no es lo mismo imprimir un cuadernillo de 32, que a lo mejor es toda la revista, que 2 cuadernillos de 16, y después tener que alzarlo y tener que encuadernarlo. A ver. No, este PDF no está, pero si quieren lo subo. Jimena, se los puedo subir, no hay problema. Se los voy a subir dentro del material. Igual también lo Gracias, tienen. profe. ¿Eh? Que gracias si lo va a subir. Está. Sí, sí, igual lo voy a subir. Lo que pasa que, bueno, esto, a ver, vamos a traducirlo. Si yo lo subo, les estoy haciendo el trabajo práctico, directamente. Ese es el tema. Lo importante es que ustedes puedan ver, como la clase va a estar grabada, es que puedan verlo y que puedan reproducir todo esto. Porque esto está grabado, o sea que lo van a poder volver a ver. Si yo subo no lo voy a subir, perdón, pero no lo voy a subir porque ahora directamente veo que sí, si yo subo ya es como que el trabajo está hecho, entonces ya es como demasiado, me parece. No sé si me entienden, pero bueno. De todas formas, el material está grabado y lo pueden ver y repetir las veces que sea necesario. Como decíamos, yo tengo que probar, de acuerdo al formato del libro, qué pliegos tengo en formatos estándar que a mí me permitan armar cuadernillos de 8, de 16 o de 32. De pronto, si yo tengo un libro infantil grande, en un formato grande, seguramente voy a poder armar pliegos de 8 o a lo sumo de 16. Pero si tengo libros tradicionales que son de lectura, aunque tengan imágenes, con un formato de bolsillo o con un formato estándar, como puede ser este de 17 por 23 o de 14 por 18, de 14 por 20 o por 21, estos libros permiten armar cuadernillos de 32. Entonces, ¿cómo hago yo para saber qué formato de papel necesito? Por un lado, sé que tengo que armar cuadernillos que ese pliego, o sea, ese formato o pliego estándar de papel que yo voy a comprar, me permita introducir tanta cantidad de páginas para que yo pueda luego, al plegar, tener un cuadernillo de 8, de 16 o de 32.
Entonces yo puedo probar, por ejemplo. En este caso, para saber el formato mínimo, básico, que yo necesito comprar, lo que voy a hacer es colocar las dobles páginas, una al lado de otra, formando pliegos de 16 o pliegos de 32, de manera tal de ver si me acerco a un formato estándar. En este caso yo tengo dobles páginas de 17 por 23,5, que a su vez sé que las tengo de frente y de dorso, entonces las voy a colocar. Si yo, por ejemplo, hiciera esta mitad, si no tuviera esta parte, digamos, a ver si puedo... No, no puedo. Bueno. No sé si me deja... No. Bueno. ¿Qué estás intentando hacer? No, quería ver si podía tomar un cursor o algo por el estilo, como para ir señalando, pero no. No sé si lo puedo... Depende del tipo A de ver. PDF que tengas en edición. Arriba tenés el resaltadorcito y el coso para No, comentarios. el resaltador sí, pero no me va... O sea, es para resaltar texto. Bueno, porque estoy en un PDF ahora. Acá Claro. tengo, si ustedes cuentan, tengo una, Desde dos... el Zoom yo te puedo escribir, me parece. ¿Me podés? Ahí escribí una línea que creo que los chicos lo mira. ven. Bueno, ok. Bueno, está. Lo que yo quería decir es que sí, tomar Vos a la deberías mitad... poder también. ¿Cómo? Perdón, la parte técnica, deberías poder, si vas arriba, donde dice que estás compartiendo, al lado dice Sí. ver opciones. Anotar, ¿Te a aparece? ver. Ajá. En anotar te tiene que dar Sí, las sí, opciones sí. para escribir. Bien. Bueno. Si yo tuviera la mitad, perdónenme, pero esto no es como la pizarra en el aula. Si yo tuviera esta mitad, por ejemplo, ¿cuántas páginas tengo? Espero que me 16. respondan, ¿eh? Alguien dijo algo ahí. 16. 16, exacto, porque tengo 8 de frente y 8 de dorso. En este caso, a ver... Bueno, esto me dejaba... Okay. Si ahora quiero deshacer. Bien, 16. Pero en este caso lo que tengo, en realidad, es el doble, ¿no es cierto? Tengo 32, porque tengo 16 páginas de frente y obviamente por detrás otras 16 páginas más. Perdón, Miriam, una pregunta te puedo Sí. hacer con esto. Sí, Entonces, ahí tenés 16 de frente, 16 de dorso, con lo cual tenés 32 páginas. exacto. Y por esta cuestión del plegado, sería el máximo aprovechamiento posible de un pliego. Hay de 64 también. En casos muy puntuales hay de 64, pero no es lo más común. Es en el caso, como decíamos la otra vez, de un papel muy fino, de un grosor bastante bajo, que tiene que ver quizá con un papel Biblia o con un papel de arroz, que permite entiendo. justamente ese tipo de cuadernillos. Entonces, Hay de 64, pero como les digo, en casos muy particulares y con un papel muy especial. Entonces, acá yo tengo todas las páginas puestas una al lado de la otra sin ningún tipo de separación, ¿no? Entonces, si yo calculo, o sea, esto sería un cálculo básico para saber cuál sería el formato de lo que yo tengo que imprimir si no tuviera ningún margen, ninguna calle, ni pinzas, ni cola. Ustedes tienen que haber visto
en el video que está grabado, que los pliegos de impresión tienen, se los muestro acá y después volvemos a lo anterior. Nosotros acá siempre tenemos que dejar márgenes. ¿Por qué? Porque justamente la plegadora va a hacer dobleces en cruz y esos dobleces no tienen que quitar nada en la caja de texto, en lo que está impreso, ni tampoco en los márgenes. Entonces, normalmente yo tengo de pinza, la pinza que puede estar arriba o puede estar abajo, independientemente. La pinza, que es por donde toma la máquina el papel, normalmente puede tener unos 3 centímetros, puede comer unos 3 centímetros, entre 2,5, 3, a veces 3,5, pero no más de 4 por lo general. De ahí es donde la máquina toma el papel. El otro lado de la pinza sería la cola, ¿no? Bueno, si la pinza tiene entre 3, 4 centímetros, la cola por lo general puede tener 2 centímetros, tal vez 2,5 centímetros, pero por lo general tiene 2 centímetros. Y después tengo márgenes, los márgenes laterales, que también pueden comer aproximadamente 1,5 centímetros, 2. Y luego tengo las calles, que son los espacios entre las páginas. Las calles pueden ser de 1 centímetro quizá como mucho. Depende del grosor de papel y depende de las máquinas que tengan la imprenta. A veces puedo reducirla hasta 4 milímetros, pero esto hay que preguntarlo. De todas formas, no son los editores los que van a hacer la imposición de pliego. Esto se hace en la imprenta. Pero sí, para el cálculo de papel, yo tengo que considerar estas medidas para saber cuál va a ser el formato óptimo para comprar el papel, para no tener ningún desperdicio y justamente ajustarme lo máximo posible a lo que yo necesito para que implique un costo de producción menor. Entonces, si yo no considerara todos estos márgenes, pinza, cola, calles, laterales, yo tendría un cálculo básico de lo que a mí me representan estas 32 páginas, 16 de frente y 16 de dorso. ¿Cómo lo sé? Tengo 23,5 por 1, 2, 3, 4, ¿cuánto da 23,5 por 4? Escucho. Yo te quería hacer una pregunta, una era sobre esta, Miriam. Sí, sí. Sí, Julieta. La pregunta concretamente es como esa medida específica de pinza, cola y laterales y calles. Depende del tipo de máquina de cada imprenta y solo se puede determinar una vez hecha la imposición. Porque digo, a veces con algunas medidas de libros muy específicas sí puedes estar jugada entre un tamaño de pliego u otra, dependiendo de esta medida de estas zonas que hay que dejar marginales, ¿verdad? Sí, sí. Depende de cada producto y depende de la imprenta, como les decía, del tipo de máquinas que tienen, de qué también funcione la plegadora, porque a veces si se corre es un tema también. Pero como estándar son estas medidas que yo les acabo de pasar. Entre 3 y 4 de pinza, entre 2 y 3 de cola, márgenes entre 1,5 y 2 centímetros, y las calles, entre las dobles páginas de los libros, puede estar entre 4 milímetros y 1 centímetro como mucho, pero es imposible aplicar 1 centímetro de calle, no tiene sentido porque estarían perdiendo justamente material o papel. A ver en el chat. Ah, Aime, perfecto. Y a los yo iba pasando las notas para que les quede. Sí. Sí, bien.
Y a los efectos del trabajo práctico, entonces, Calculen esto. lo que hacemos es consignamos, si está muy jugado, pasamos al pliego inmediatamente más grande para Sí, estar cubiertas, digamos, sí, podemos exacto. comentarlo. Sí, Ok. ahora lo vemos. Sí, tal Dale. cual. Lo de las Bien. calles, Ahí está, el caso, 23,5 por 4, 94, perfecto. Y 17, acá tengo después 17 otra vez por 4, ¿que cuánto da? 68. Ok, entonces, acá consideramos un formato básico de pliego de 94 por 68. Esto sería si yo no tuviera márgenes, si yo no tuviera calles, si no tuviera pinzas, si no tuviera cola. Nunca podría elegir un formato de papel menor a esto, jamás. O sea que yo, si tengo que ver ahora el formato óptimo, ya voy a empezar a fijarme de aquí para arriba, ¿no? De esto que tengo acá hacia arriba, ninguno inferior a esta medida. Como yo necesito, como decíamos recién, un extra de papel para pinza, cola, laterales y calles, el tamaño del pliego tiene que ser superior a 94 por 68. Entonces, de los formatos estándar que ustedes tienen ahí, tienen que tener los archivitos de formatos estándar. ¿Lo tienen ahí? ¿Ustedes, como para ver? Sí. Bueno. veo gente asintiendo, así que supongo que sí. ¿Cuáles consideran entonces, si bien acá yo recién se los mostré, pero cuáles consideran ustedes, porque quizás ustedes encuentren otro formato, cuáles consideran ustedes que es el formato óptimo de impresión, considerando un pliego básico de 94 por 68? Recuerden que tienen que sumar pinza, cola, calles y márgenes y laterales. Entonces, traten de hacer un cálculo aproximado y traten de fijarse en los pliegos cuál ven ustedes que les parece que puede ser el formato óptimo. Vamos a pasar. Así los veo un poco. Yo Sí, pienso Julieta. que el de 72% 2 debería alcanzar. Bien. Esa es Bien. Yo acá tendría, vamos a volver a compartir. Yo acá tendría en este caso los 72 para lo que corresponde a los 68 centímetros y los 102 para lo que corresponde a los 94. Y ahí estoy incluyendo de 68 a 72, ¿cuántos centímetros? 4. Bien. Y de 94 a 102, 8. 8. ok. Entonces, tengo margen. Considero que este es el formato óptimo. Entonces, ahora, por aquí ya tenemos una de las respuestas, ¿no? ¿Cuál es el formato óptimo de soporte? Hasta ahora, si nadie dice lo contrario, 72 por 102. Y lo segundo que nos preguntaba es cuánto papel, era la cantidad. Como nosotros dijimos, el papel se compra por kilos y se fracciona por resmas. Entonces, dentro de las fórmulas que ustedes tienen, van a necesitar aquella que les permita saber o conocer la cantidad de papel. En este caso, si la cantidad de papel se fracciona por resmas, ¿qué fórmula van a utilizar? ¿La digo? Sí, ¿La de número de resmas? la de número de resmas. Exacto.
la de número de resmas. Entonces ahora les pido que, vamos a volver a compartir pantalla. Aquí tienen la formulita de número de resmas. Por fórmula, número de resmas es página de la obra por tirada, páginas por pliego, por 500. Vamos a traducir esto a el reemplazo de datos que ustedes van a tener que hacer para hacer este cálculo. Y hablen porque, como estoy compartiendo pantalla, no las veo si levantan la mano o si escriben, bueno, si escriben en el chat me aparece. Páginas de la obra, ¿cuántas eran? Son los datos que nos 240. Exacto, 240. Para ustedes, si tienen un papelito, algo, reemplacen páginas de la obra por el valor de 240. La tirada, ¿de cuántos ejemplares es? 2000. 2000, exacto. La tirada la van a reemplazar por los 2000 ejemplares. Después tienen páginas por pliego, que es lo que se calculó recién, que cuántas páginas 32. por pliego tengo. 32, exacto. ¿Y 500 qué les parece que es? La cantidad de papel que viene en la resma, viene por 500. Exacto. Esto sería lo mismo que una resma. O sea, son 500 páginas, que es lo que tiene una resma. Entonces ahora les pido que hagan este cálculo, páginas de la obra por tirada, páginas por pliego por 500. Y me dicen cuánto les da. A ver el chat. 30. Acá Laura ya respondió, le da 30. Bien. ¿Alguien más? 30, Julieta 30, Florencia 30. 30 es más demasiado. Exacto. Muy bien. Aquí está. Aquí está. 240 por 2000 dividido 32 por 500 da 30 resmas, más, no sé quién fue que dijo recién, más la demasía de papel, que nosotros hablamos que dentro del proceso de producción se va perdiendo papel en las distintas etapas de desarrollo. Entonces, más menos un 10%, o sería lo mismo que poner 33 resmas. Pero con que ustedes pongan 30 más demasía de papel, está bien. O 30 más un 10%, o 33 resmas. Esa sería la respuesta para esta primera parte. O sea que aquí tenemos resuelto la primera parte del trabajo que nos preguntaba, la cantidad necesaria de papel y el formato óptimo para esta producción. Hasta aquí está, y hasta aquí tienen resuelta la primera parte del trabajo práctico. Vamos ahora a la segunda. Entonces, dice, a ver. Vamos. A mí me quedó una duda. Sí. A ver quién. Dejo de compartir así. Ailén, Ailén, cuando sí. hice este primer punto, empecé al revés, o sea, no sabía que había que calcular primero lo del formato del pliego. Hice primero lo del número de resmas, y lo que hice para saber cuántas páginas iban por pliego fue tipo dividir 240 dividido 32, y me dio tipo con coma, entonces dije, no puede ser. Entonces lo dividí por 16 y me dio bien. Entonces dije, bueno, son 16 páginas por pliego, y bueno, después entonces me quedó todo un caos, o sea, todo lo que vos acabas de hacer a mí me quedó todo mal. Pero mi pregunta iba, o sea, no tengo que dividir. Nos habían dicho que tenían que ser múltiplos, tipo, por ejemplo, 240 debería ser múltiplo de 32, pero sin embargo va con coma. Porque seguramente está armado en pliegos de 16. Si lo probás depende. A ver, vos dividís. A ver lo que hicimos acá, ¿no? 240
Profe, por ahí la pregunta también va por el lado de cómo nos damos cuenta con qué cantidad de pliegos arrancar, digamos, el ejercicio. Ustedes, a ver, exacto, sí. ¿Con qué van a arrancar? Van a arrancar con 16. Van a arrancar con 16. Si ustedes con 16, acá hay un medio pliego. En los 240, como da 0,5, hay un medio pliego en las 240, pero los pliegos son de 32. Entonces deben ser 7 pliegos de 32 y un medio pliego de 16. Ese es el resultado que da, porque da, como les decía Aime hoy también, si da 0,5 es porque hay un medio pliego. Ahora, si les da 0,3, 0,8, 0,7, ahí está raro el tema. Ahí está raro. Pero si les da 0,5 es porque hay un medio pliego. Entonces, lo más seguro es que este libro de 240 páginas tenga 7 pliegos de 32 y un medio pliego de 16. Y con eso estaría cerrada esta producción. Pero ustedes, a los fines del cálculo de compra del papel, consideren pliegos de 32. Con esta demasía, con este juego de esa demasía, van a salir las 16, el otro medio pliego, seguramente. O sea, no va a haber problema con eso. Porque ustedes están comprando siempre papel de más. Y acá se están calculando las 240 páginas. Así que ahí no hay inconveniente. Laura, creo que vos me habías preguntado desde dónde se inicia. No sé quién preguntó recién con cuánto. No sé, yo estaba respondiendo unas cosas por el chat. Ah, bueno. Que quería decir algo respecto a eso, porque Sí, me preguntaban si se favor. puede inventar el tamaño del pliego. No, o sea, vos podés inventar lo que quieras y probar lo que quieras, vos pensás que eso se va a debe cortar. O sea, si vos inventás un tamaño, si te inventás un tamaño más grande de lo que se consigue, no lo vas a conseguir. Y si es más chico, vos podés ir y decir, yo quiero uno más chico, cortámelo, pero te lo van a cobrar. Y todo eso va sumando cosas. O sea, uno básicamente puede hacer lo que quiere. Pero tenés que tener la plata. Con la plata se soluciona todo. Si vas por cosas estándares, tenés que adaptarte. Es como si vos querés hacer una tarjeta de cumpleaños. Y vos decís, bueno, yo quiero que no sea una 4, no quiero que sea una 5, quiero que sea más finita que una 5. Bueno, vas a tener que comprar tamaño de hoja y cortar todas las hojitas, estar un día cortando las hojitas más chiquitos. Hay libros pequeñitos independientes que se hacen con sobrantes de papel. Hay libros chiquititos que hay máquinas especiales que hacen esos libros chiquititos. Vos tenés máquinas que te hacen la etiqueta de un tarrito de yogur y solo hace etiquetas de tarrito de yogur, pero tenés que saber que vendés cierta cantidad como para poder costear esos cosas. Si vos sos una persona normal que dice, bueno, me voy a mandar a hacer una tira de libro, posiblemente lo hagas en digital con la serie de A. Si vos decís, bueno, me voy a ir a imprimir algo en offset, atenete a lo que, posiblemente, si vas a una imprenta y no vayas a comprar, y no compras el papel aparte, la imprenta te va a decir, tengo este pliego. Exacto. Punto. Es el que tiene guardado. No te va a decir, ay, tengo todo esto. Lo mismo pasa con el tipo de papel. Si yo quiero un papel específico con semillas que después lo pueda plantar y me salga un árbol, alguien lo quiso hacer y lo hicieron. Y existe. Te sale lo que sale el proceso de hacer ese papel. Si vos decís, bueno, hago con papel de diario, tenés que comprar una bobina. Decís, bueno, tal cual. No sé, quiero un punto medio. Son las decisiones que se van tomando en este proceso. El camino para elegir, para ver cuántos pliegos te entran, en otros años ha venido gente con métodos que yo ni me acuerdo, porque dice, pero si hago esta fórmula sale, que lo habían pensado. Vean qué les sirve, nos queda menos de un minuto. Sí. Vean qué les sirve a ustedes. A mí me sirve, por ejemplo, ir dibujándolo. Una chica el año pasado me había dicho, yo sumo todo lo que necesito de costado, que era como 3 centímetros, ya lo tengo anotado en un costado, todo lo que tengo que sumarle. Y después voy sumando, no sé cómo hacía, no me acuerdo, iba sumando como cantidad de lados, pero ya lo tenía eso ahí a un costado, entonces ya sacaba el número total y después lo dibujaba y tenía el de impresión. Y a ella le resultaba más fácil
que lo que Miriam había explicado, lo que yo había explicado. Así que agarren una hoja, dibujen y vean cuál es el camino que a ustedes les sirve. Porque para nosotras es re simple lo que les estamos diciendo y quizás alguno de ustedes me dice, pero para mí es más fácil doblar un papel. Justo ayer se había dado el mismo planteo en otro práctico. Perdón, es lo último que digo. No, suma. Son distintas formas de encarar proyectos. Vos el proyecto te puede llegar un autor y decir, yo quiero imprimir este libro y tiene este formato y esta cantidad de páginas. Muchas veces pasa que los autores no saben parte del proceso, entonces el libro no es, no tiene o sea, vos lo dividís por 16, por 32 y no te da. Claro. Y lo quiere hacer en offset. Y Ajá. es como, bueno, entonces hay que agregar cosas o tener en consideración ciertas cosas. Y pasa que te dicen, no, bueno, pero se puede hacer, esto me da dividible por 16, pero no por 32. Entonces puedo hacer pliegos de 32 y en el último le meto hojas sueltas de otro y es como, pero no lo puedo doblar. O sea, hay muchas cosas de este proceso que nosotros lo vemos así para que se sepa esto. Después te puede venir el Estado y decir, che, yo quiero este libro con todas estas características. Y vos decís, bueno, ¿cómo lo hacemos? Vos estás hablando de fotografía, que es esto de que priorizás el tipo de papel. Vos decís, yo necesito este papel. Si yo te voy a imprimir una novela mía que escribí los fines de semana y que quiero hacer lo que sea, me dicen, tengo este que es medio transparente y sale más barato. Sí, dámelo. O sea, se trasluce, no me importa. Es más barato. Entonces, hay muchas cosas en consideración. Este es el recorrido como para que sepan cómo se calcula. No, Después, es re contra útil. Yo la verdad que me alucinó la clase, bueno, la que está grabada del año pasado, que es ultra clara, y nos pasó alguna vez de tener presupuestado un libro en la imprenta y que después, no sé, conseguíamos el sponsoreo del papel por otro lado, y no sabíamos exactamente qué porcentaje de ese presupuesto que ya teníamos implicaba el papel. Como esta cuenta que aprendí a hacer estos días, o sea, no tenía ninguna posibilidad de hacerla. Claro. Hasta ir por esas situaciones de tener que restarle el costo del papel. No sé, me resultó absolutamente útil y revelador. Bueno, qué bueno. Buenísimo. Qué bueno. Me alegro mucho. A veces tienen que preguntarle a la imprenta esto de cuánto sale el corte, porque si el libro funciona con con cuadernillos de 16 y ustedes encuentran un pliego, la imprenta les ofrece un pliego que te entra en 32, entonces vos tendrías uno que necesitarías medio pliego, tenés que ver si te sale más barato comprar de que te entre en 16 y solo 16, o si te sale más barato comprar la de 32 y que te las corten. Claro. Es algo que a tener en cuenta al momento, o sea, no creo que les aparezca un problema así en el examen jamás. Son muchísimo más simples y el precio de corte creo que nunca lo dimos porque varía mucho imprenta a imprenta. Sí. Pero es un ejemplo que está bueno que tengan en la mente si ustedes van a ir a hablar con una imprenta. Porque quizás dicen, esto me reconviene, y después haces los números y decís, che, pero me cobran el corte más de lo que me sale comprar el papel más chico, o al revés. Tal cual. Entonces, son juegos que uno aprende cuando empieza a trabajar ahí, o va a una imprenta y habla con la gente. A mí me fascina. Si alguna vez tienen la posibilidad de ir a una imprenta y hablar con los imprenteros que estén ahí trabajando, se van a enterar de cosas que jamás se nos hubiesen ocurrido dar. Nada, listo. Clase de epifanía. Sí, esta clase. A mí me encanta, disculpen. Yo me entusiasmo. Hermoso. Se nota. Bueno. A ver dónde estamos. Aquí. Seguimos entonces. Vamos con la parte que continúa en el trabajo práctico. Vamos a compartir. A ver. Aquí. Entonces, de la primera parte, la consigna A ya está. La consigna B dice, averigua la cantidad total de kilogramos de papel de 150 resmas de 82 por 118 centímetros de 300 gramos por metro cuadrado. Entonces, nosotros aquí tenemos que averiguar kilogramos de papel. Tomen el archivo o el documento de las fórmulas y piensen en qué fórmula utilizarían para averiguar kilos de papel.
¿No es la de ancho por largo por gramaje dividido 20.000? ¿Cómo se llama la fórmula? Yo la tengo anotada como kilogramo por resma. Exacto. Kilos por resmas. Entonces, vamos a ir otra vez a ver, kilos por resma. La fórmula es ancho por largo por gramaje sobre 20.000. Vamos a traducir otra vez esto. Ancho por largo. Estamos hablando de resmas y estamos hablando de una impresión tradicional offset. Por lo tanto, este formato, este ancho por largo, va a ser del formato óptimo de papel que yo tengo que adquirir para el producto editorial. Por lo tanto, aquí me están dando una información de ancho por largo que es 82 por 118. Entonces, este ancho por largo yo lo voy a traducir en 82 por 118. Después me dice gramaje, también me están dando el gramaje. El papel es de 300 gramos por metro cuadrado. Y este 20.000 es un número que resume todas las operaciones de pasajes de medidas, ¿no? De centímetros, metros, gramos, o sea, todo lo que ustedes tengan en sistema decimal o centesimal que tenga que ver con estos centímetros, con estos gramos por metros cuadrados, en lugar de tener que hacer el cálculo y pasar cada uno de los términos, o de centímetros a metros, o de metros a centímetros, lo que hace estos 20.000 es reducir todos esos pasajes del sistema decimal. Entonces, A mí se me tildó Zoom y yo no estoy viendo de tu pantalla. No sé si es la única porque te el digo que tengo resto, problema de conexión. el No sé qué resto están lo viendo ve. el resto. Yo sí lo veo. Sí, ¿Qué ves? Bien, Sí, se ve, profe. La pantalla de mí. perfecto. ¿Ven el Estamos viendo las TP2 o la consignas. pantalla de fórmulas? Yo estoy viendo las consignas del TP2. Las consignas. Sí, sí, yo también. Sí, yo también. Ok, está bien, es yo eso voy a, lo que tengo, es eso lo que tengo en pantalla. Lo que les yo pido voy a ahora ver es si que puedo. justamente reemplacen en esta fórmula el ancho por el largo por el gramaje y divídanlo por 20.000 y díganme cuánto les da. Hice todo mal. Jimena. Ahora lo vemos. Perdón, profe, me perdí. ¿De dónde salía el 20.000? El 20.000 es un número que lo que hace es resumir todos los cálculos de pasajes decimales que tendríamos que hacer, pasando de centímetros a metros o de metros a centímetros, o si tenemos que pasar gramos, todo esto que hay aquí, que después cuando yo haga, cuando les grabe el proceso razonado de la resolución de este TP, ahí lo van a entender. Todos estos cálculos que yo tengo que hacer, si tengo centímetros, si tengo metros, no puedo trabajar con dos medidas diferentes. Tengo que hacer una reducción. Tengo que hacer una operación y llevar o centímetros a metros o metros a centímetros. Lo mismo me pasa cuando tengo kilos y gramos. O llevo los gramos a kilos o los kilos a gramos. Todos estos cálculos que tendríamos que hacer pasando en estos sistemas de medición, los resume el 20.000. Eso sí que es un lío y que acuérdense que pónganle un 20.000 abajo y funciona. Eso funciona con el 20.000. Acá ya están súper avanzadas. Bien, ok. Da 145,14, ¿no? Ahí estamos. Este sería el resultado de reemplazar cada uno de los términos de la fórmula por el valor que corresponde y da 145,14.
esto. Esta fórmula decía que era kilos por resmas. Entonces, yo sé que una resma pesa 145 kilos con 14. Pero, ¿qué cantidad tengo que averiguar? 150. Exacto. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esos 145 con 14? Multiplicarlos por 150. Exacto. Eso es lo que decías la vez pasada, y ve que hay que tener en cuenta el peso de las resmas para ver qué tamaño se elegía, porque era físicamente imposible trasladarlo por personas. Tal cual. Vos no tenés que preocupar, la cosa es que posiblemente eso no se venda por resma. Sí, se Ya trabaja. otro lo tuvo en cuenta. Sí, Yami, muchas veces en esto todo es regla de 3 simples, ya lo van a ver. Sí, todo. O sea, todo es repetir regla de 3 simples, absolutamente todo. Si no se acuerdan la fórmula, agarran y armen una regla de 3 simple, onda, yo quiero ir a comprar esto, ¿cuánto necesito? Y lo van armando y sale, todo con 3 simples sale. Se los juro. Ahí tenemos entonces el resultado. ¿Cuánto les dio a ustedes? 145 por acá redondeé, ¿no? Saqué los 14. 145 por 150 resmas, 21.750 kilos. Más de 20 toneladas. Es muchísimo, es muchísimo. A veces hay producciones que directamente cuando llega el papel son camiones. Yo siempre les comento que... Ahí está, perfecto. Bueno, siempre les comento cuando estaba trabajando en Urano, había contrato con Ludovica Esquirru, espero que dejo de compartir pantallas si las veo. En Urano hacíamos la producción del libro del horóscopo chino de Ludovica Esquirru todos los años. Ludovica tenía una tirada de más de 100.000 ejemplares. Wow. Con lo cual era terrible hacer la producción y todos los años lo que hacíamos era abrir una convocatoria a las papeleras para que nos pasaran el presupuesto. Yo estaba en producción, o sea que trabajaba absolutamente con eso y las papeleras tenían que cerrar conmigo, obviamente que ahí conseguía catálogos de papel, todo lo que se me ocurría que necesitábamos, lo tenía que aprovechar cuando hacíamos la producción de Ludovica. Entonces, esta producción, cuando llegaba a la imprenta, eran camiones directamente, camiones de papel. Y es más, lo que se hacía, lo que en este caso yo hacía, era pedir que me fabricaran el papel en un formato específico. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, si yo tenía que usar un formato de, como veíamos recién, 72 por 102, creo que era, si yo en esos 72 por 102, manejándome en toneladas, podía reducir ese 72 por 102 a un, por ejemplo, 68 por 96, en la cantidad era un montón de kilos de papel. Un montón. Y obviamente que era una reducción importante a la hora de la compra. Entonces ese papel se mandaba a fabricar, obviamente que era una compra que todas las papeleras y todas las imprentas querían participar de esa producción. Entonces, bueno, al mejor postor, a la mejor financiación, sobre todo con las papeleras, ¿no? A la mejor financiación del pago posible. Y bueno, y ahí se mandaba a fabricar. Y además la imprenta que iba a trabajar, yo mandaba a fabricar el papel en julio para que esté en condiciones de imprimirse en octubre. Y aún así tuvimos problemas. Aún así tuvimos problemas con una de las papeleras, pero porque ellos hicieron mal las cosas, ¿no? Entonces, se pedía en julio la fabricación para imprimir en octubre.
En octubre, la imprenta que había ganado, digamos, la convocatoria para la producción de ese libro, tenía que tener un espacio específico en el taller para recibir la cantidad de papel que llegaba solamente para ese libro. Claro. Entonces es toda una movida cuando hablamos de producciones ya. Yo ahora creo que Ludovica, desde el año pasado, creo que estaba en Penguin, ¿no? Creo que había firmado contrato con Penguin, pero no sé en qué tiradas se estarán manejando ahora. No creo que en más de 100.000, 110.000 ejemplares como era en 2015, 2016, 2017, que más o menos estábamos en esos valores. No creo ahora por toda la situación, pero sí era algo muy, digamos, una producción muy puntual, muy específica. De hecho, ese libro sostenía gran parte de toda la editorial. De gran parte de la producción de la editorial. Y encima qué responsabilidad, ¿no? Porque en rigor ninguna producción debiera atrasarse, pero justo el horóscopo de Ludovica no podía estar tarde una semana, ni 5 minutos, ¿no? A ver, eso va todo por contrato, como les digo, claro. Siempre va por contrato con la papelera, contrato con la imprenta, contrato con Ludovica primero, que pedía, no les digo los contratos que pedía, no les digo las condiciones que pedía, o sea, ella y su pareja, todo pago, en la presentación del libro por todo el mundo, o sea, bueno, son cosas que sí, un día tendríamos que hacer una clase especial para contar todas las internas. Sí, estaba pensando lo mismo, tiene que haber una clase de anécdotas. Lo hacemos abierto, así como hacen en YouTube, de preguntas. Bueno, y ahí preguntan todo lo que quieran y yo les cuento. Pero bueno, es así. Esto no sucede en una imprenta personal como lo que podemos llegar a armar muchos de nosotros, pero en las grandes empresas, sí. En las grandes empresas, y como dice Aimee, cuando hay dinero, todo se puede. O cuando hay una producción importante, como les decía, las papeleras fabrican el formato a medida, y no hay problema con eso, ¿no? Así que con este tema específico, sí. Está buenísimo, perdón, no, un comentario más, está buenísimo también que lo preparen a medida en producciones así para que no haya desperdicio de papel, ¿no? También es una cuestión ecológica. Obvio, sí. Bueno, de hecho hay producciones de libros o hay colecciones que tienen que ver con la ecología, que se trabaja con papel certificado. Y el papel certificado de producción ecológica tiene que tener un sello. La imprenta que trabaja con ese tipo de papel, o sea, si una imprenta te dice, yo trabajo con papel ecológico, ok, mostrame la certificación. La imprenta tiene que tener la certificación, esa certificación es absolutamente legal, no se puede truchar, entre comillas, no se debe y no se puede, porque todo el proceso de producción, sobre todo en aquellas colecciones que uno pide que sean, o que tengan que ver con lo ecológico, con los desarrollos sustentables, tienen que estar certificados. No la puede hacer cualquier imprenta. O sea, uno no le puede decir, por ejemplo, a una imprenta, yo te compro el papel ecológico y vos... No, porque la imprenta que trabaja con ese papel tiene que estar certificada. No es que yo le puedo llevar el papel, no. Hay toda una cadena para tener la certificación que tiene que estar aprobada y avalada, ¿no? Porque uno no puede decir una cosa por otra. Sobre todo porque ese tipo de papel muchas veces va para producciones específicas y para colecciones específicas que tienen que ver solo con esto, ¿no? Con utilizar tintas ecológicas que no, o con procesos de producción de las tintas que esté avalado, que no vuelcan sus desechos a los ríos o a los mares, o bueno, hay toda una serie de puntos para poder certificar que una producción es ecológica, que aquellas empresas y proveedores que intervienen tienen que estar a su vez certificados, ¿no?
Dentro de eso puede haber, obviamente, cosas turbias que uno no lo sabe, pero normalmente debería irse por derecha y debería asegurarse que todos esos procesos son respetados. Porque de última, no lo hacemos y no estamos diciendo una cosa por otra, ¿no? También se pagan más caro, todo esto se paga más caro, pero bueno, si uno está consciente de lo que quiere hacer en función de conservar el medio ambiente, ser amigables con los procesos de la huella de carbono y todo lo que tiene que ver con esto, bueno, uno busca que esto sea a conciencia y que las empresas y los proveedores con los que trabajan respeten estas normas y sean certificados y autorizados. Bueno, a ver. Tal vez imprime más porque todos queremos saber cómo no. Y sí, y sí. Bueno. Seguimos entonces. Sí, nos queda todavía un ratito. Como 20 minutos nos quedan. Sí, sí, sí. Estábamos. A ver. Vos tenés el anfitriona, así que tenés que sí. Vamos al C, ¿no? Al punto C. Entonces hasta aquí el A y el B de la primera parte está resuelto. Vamos al C. Les voy a compartir pantalla. Creo que estamos ahí. ¿Lo ven? Sí, perfecto. Bueno, dice, averigua el costo de papel necesario para imprimir 2.500 ejemplares de una revista de 32 páginas con un formato de 20 por 28 centímetros cerrada. Se utilizará papel obra de 80 gramos por metros cuadrados. Esto lo pusimos, el costo histórico aproximado por kilo es de $1. Esto lo cambiamos ahora porque obviamente ahora el dólar, esto cambia todos los días. No sé cuánto estará el dólar ahora. Esa era mi segunda pregunta. ¿Cómo hacíamos? Sí, O sea, vamos a ver ahora. A ver, me esperan un segundito y vamos a determinar ahora con qué nos vamos a mover. Espérenme un minuto. 100 pesos o es como oficial un número. Eso iba a preguntar yo, si usamos dólar a precio oficial o dólar blue. Vamos a cerrar ahora para saber con cuánto nos vamos a mover. Espérenme un minutito. Dejé de compartir pantalla, ¿no? ¿Dejé de compartir pantalla? Sí. Ok, a ver, me esperan un segundo. Y ya les digo qué valor vamos a... Sí, vamos a movernos seguramente con un valor oficial. A ver. Sí, vamos a manejarnos con 105. 105 pesos el kilo. ¿Estamos? Sí. Vamos a utilizar ese valor. Se los anoto acá. Para que llegue. 105. Bien, entonces sí, vuelvo a compartir pantalla. En lugar de 80, acá, a ver, vamos a poner, así ya queda. 105 por kilo. Entonces esto ya se va a modificar.
Yo tengo entonces que el formato, acá estamos hablando de revistas, ¿no? Acá estamos hablando de revistas, una revista de 32 páginas, 2.500 ejemplares, formato de 20 por 28 y papel obra de 80 gramos. Esto de que tenga 32 páginas, ¿les suena a algo? ¿El pliego? Bien. Nos suena a que 32 puede ser un pliego. Es decir, que yo puedo tener una revista utilizando un pliego de 32 para cada revista. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí. Bien. Nosotros sabemos que el formato cerrado es de 20 por 28. Por lo tanto, el formato abierto va a ser de 40 por 28. Porque es vertical, siempre ancho por alto, entonces 20 por 28 va a tener un formato abierto de 40 por 28. Aquí tenemos dos opciones. O yo podría hacerlo en dos pliegos de 16, o podría hacerlo en un pliego de 32. Ah, pero perdón, Miriam, acá en la consigna no está especificado ya lo de las 16 páginas por pliego. A ver. Ah, está. Pliegos de máquina de 16 páginas. Perfecto. Ahí está. Bien. Sí. Ahí va. Está. Entonces aquí, como tengo 32 y tengo un formato de 20 por 28 cerrado, 40 por 28 abierto, sí me está especificando que el pliego de máquina es de 16 páginas. Por lo tanto, entonces la imposición que yo voy a hacer es de 16, porque ya me lo está pidiendo. Entonces es esta. Volvemos a hacer lo mismo que hicimos antes. ¿Qué pasa si yo pongo? Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de frente, 8 de dorso, por lo tanto tengo 16 páginas. Otra vez, para hacer un cálculo de formato, acá igual me está diciendo, acá me dice que el formato de máquina, o sea, de área de impresión, la máquina que van a utilizar en esta imprenta tiene un área de impresión de 70%. O sea, que si yo tengo mi pliego de impresión es superior a 70%, esta máquina no la puedo usar. Por lo tanto, yo tengo que manejarme con un formato máximo de impresión de 70%. Mientras lo que yo imprima sea inferior a esto, está todo bien. ¿Se entiende que me están avisando que el área de impresión es de 70%? Bien. Entonces, yo hago esto, lo mismo que hicimos antes. Coloco todas las dobles páginas y saco la cuenta de cuál sería el formato mínimo de impresión que esta revista tendría si yo no le dejo cola, calles, laterales y pinza. Tengo 20 por 4 y por otro lado tengo 28 por 2. ¿Cuánto me estaría dando? 80 por 56. 80 por 56. ¿Qué dice el resto? A mí me da lo mismo. Bien. Entonces, un segundito. Esperen que se me cerró la página. Sí, ¿quién habló? No, yo lo hice aplicando la fórmula de resmas, de cantidad de resmas. Pero no sé si lo hice bien. Ahora lo vemos. Bien, ahora les comparto pantalla. Las fórmulas tienen eso, que es como, vos pones las cosas y te sale un número. Y si no venís pensando más o menos cómo viene la onda, es difícil de chequear.
Bien. Entonces, como formato mínimo, estoy compartiendo página, ¿no? Sí, pantalla. Como formato mínimo, está bien, ustedes sacaron el cálculo, 56 por 80. ¿Está dentro del área de impresión que tiene la máquina, sí o no? Sí, ¿verdad? Porque es menor. Entonces ahora tengo que buscar un pliego óptimo de compra de papel. Yo sé que 56 por 80 es lo mínimo, lo básico, que no puedo tener un pliego que sea inferior a esto. Si yo le agrego pinza, cola y laterales, va a ser un poco más grande. Y dentro de los pliegos que hay, ¿cuál les parece a ustedes que sería el pliego óptimo? Dentro de los formatos que ustedes tienen. El 72 por 102 de vuelta. Vamos a verlo desde acá. De 56 a 72, ¿cuánto tengo? El tema es que si es 72 por 102 no sería más de lo que puede imprimir. O sea, no estaría pasándose del 70%. El 70% es el área de impresión. O sea que igual la máquina tiene un poquito más. Pero el tema acá es, si yo para 56, ¿no? Que es la parte más pequeña, si yo para 56 tengo 72, ¿cuántos centímetros estoy desperdiciando? Aunque yo calcule pinza, calle, lateral, cola, 16. es una barbaridad. Claro, es un montón. Es una barbaridad. ¿Y de 80 a 102? 22, un montón. Una barbaridad. Bien. Mal. Fíjense si encuentran alguno que vaya mejor. 58 por 92. 58 por 92. Ahí con los 56 estaría bien, pero con los 92 igual estoy perdiendo 12 centímetros. Está bien que perdería menos, porque al contar pinza, calle y laterales, no voy a perder 12. Quizás pierda 7, ¿no? Pero vamos a fijarnos si hay otra opción que pinte mejor. Nosotros tenemos... 63-88. ¿Cómo? 63-88. 63-88 estaría mucho más cerca que todos los que dijimos hasta ahora, ¿no? Sería una opción, podrías marcarla, y después haríamos el cálculo con ese formato y con otro que les voy a mostrar, que es lo que decía hoy Aimé, que es lo que habíamos remarcado, que a veces yo puedo comprar un pliego mucho más grande, hacerlo cortar a la mitad en la imprenta, si es que vale la pena, de acuerdo a lo que nos cobre el corte, y con eso aprovecho mucho más el papel para la producción que yo tenga que hacer. Porque ahí, por ejemplo, tengo un formato de compra que es dentro de lo que ustedes tienen, que es de 82 por 118. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo 118 y 82, si lo corto, si lo hago guillotinar a la mitad en la imprenta, voy a tener pliegos de 59 por 82. Yo tenía que acá el formato básico era 56 por 80. Si yo voy a un 59 por 82, estoy súper bien. O sea, quizás tendría que hacer algunos ajustes para estar muy, digamos, para que el pliego esté muy bien impuesto, pero es un formato óptimo porque yo de esta forma desperdicio mucho menos papel, incluso que con el que dijeron antes de 63 por algo, que no me acuerdo ahora cuánto era, estaría perdiendo menos, ¿no? Pero, Miriam, con el de Sí. 82
me parece que está muy justa, ¿no? Con el tema si le tenés que Estamos agregar. Exacto, estamos justos, pero podría llegar a ser. O sea, nosotros tenemos 59 para 56. Si estos 59 se van a manejar de acuerdo a cómo se... Vamos a ver cómo lo teníamos puesto acá. Estos 59, aquí estaríamos justos. Sí, acá estamos justos. Con lo cual, podemos hacer dos cálculos, ¿no? Si nosotros hablamos con la imprenta y ellos nos confirman cuánto tienen de pinza, cuánto tienen de cola, cuánto tienen de laterales y cuánto de calles, y veo que me cierra, bien, elijo este. Si veo que estoy muy justa, elijo exactamente el superior, el formato superior que menos desperdicio tenga, que para este caso me parece que era el de 63 por, que me repitan el que había dicho, que no me acuerdo quién había dicho. 63 por 88. 63 por 88, ¿verdad? Ajá. Bueno, ahí estoy súper tranquila. Ahí estoy súper tranquila. O sea, ese formato va a cerrar bien. Pero lo que queremos que vean es que también existe esta opción, ¿no? Que si me lo permite técnicamente las características de las máquinas de la imprenta, yo puedo optar a este Se va a formato. cortar en menos de un minuto. Comprar un formato mucho mayor, hacerlo guillotinar al medio y de esa forma tener los pliegos mucho más cercanos a lo que yo necesito para imprimir. Lo que les mostraba recién justamente era esto entonces, ¿no? Que ustedes tengan la posibilidad de ver que para algunos casos puntuales es probable comprar un formato superior, guillotinarlo por la mitad y crear con eso justamente un pliego de impresión más cercano a lo que necesito para la producción específica que tengo que realizar. Como ya estamos ahora sí sobre la hora, lo que les voy a proponer es que intenten este cálculo, intenten resolver esta parte del trabajo práctico con los dos formatos. Con el que acabamos de ver, partiendo al medio, la resma de 82 por 118, y con el segundo, que habíamos dicho, que era de 63 por 88. Entonces, hagan el cálculo con las dos opciones y vemos qué diferencia hay. Esto les va a permitir ver en cuanto a producción, cómo son los costos, qué diferencia hay, si a veces se justifica o no. Quizá tocar un poco lo que tiene que ver con el formato del producto, como para, porque a lo mejor reducir 3 milímetros de un lado y 3 milímetros del otro para que a mí me permita una calle que pueda plegar, si el costo de esa producción es menor utilizando un formato con otro, quizá valga la pena hablar con la imprenta, ajustar los detalles de las máquinas, de esto que necesitan en cuanto a pinza, cola, laterales y calles. Y bueno, y eso nos ayuda a tomar una decisión quizá más ajustada, ¿no? Entonces esto, pruébenlo, vayan viendo qué opciones hay, traten de resolver el resto de las consignas y vayan anotándose todas las dudas y todas las consultas que haya, porque la semana que viene volvemos a retomar el TP número 2 y volvemos a trabajar sobre esto. Así que todo lo que tenga que ver con los cálculos que siguen, ¿no? En cuanto al trabajo práctico, traten de hacerlo. Ya más o menos vieron cuál es la dinámica, ya más o menos vieron cómo tienen que manejarse, cómo reemplazar las fórmulas, y yo voy a tratar, en la medida de lo posible, de grabarles un video con el proceso razonado, ¿no? Con el camino, digamos,
yo lo diría análogo, ¿no? para llegar al desarrollo del producto y de averiguar el cálculo de papel, ¿no? Razonándolo, yendo por un caminito que es un poco más largo, pero que a ustedes les permite ver mucho mejor de dónde viene cada cosa. Entonces, eso, tarea para mí, tratar de poder grabarles ese video para que ya quede y que les quede como registro. Y ustedes hagan el cálculo, este cálculo que vimos con los dos formatos posibles, y traten de ir resolviendo todo lo que puedan, ¿no? Hasta donde puedan. Anótense todas las dudas, suban todas las consultas que tengan al documento compartido de dudas generales que hay para el TP número 2, está subido ya desde antes de ayer, creo. Y bueno, y vamos desarrollando lo que resta del trabajo práctico para que ustedes puedan tenerlo listo ya la semana que viene, para entregar la próxima. ¿Algo más? ¿Duda, consulta, pregunta? Ahora que haya. Y si no... Listo. El costo ese por corte, nada más lo nombramos y chau, ¿no? Sí, sí, sí. De todas formas, muchas veces conviene, ¿eh? Muchas veces conviene. La mayoría. Pero bueno, sí, siempre hay que estar atento a que... Sí, o sea, el papel, chicas y chicos, el papel es pesado. O sea, bueno, ustedes se dan cuenta cuando tienen, no sé si les pasa, cuando tienen que hacer una mudanza y empiezan a guardar los libros en las cajas, que normalmente somos fanáticos y tenemos libros y libros y libros. Yo me los traje a España, así que, y me traje lo que pude, Y hay que armar cajas chicas porque si no son imposibles de mover. Entonces el papel pesa. El peso se traduce en dinero. Y en la producción editorial, como les dije siempre, casi el 70% del valor del costo de la producción es papel. Por lo tanto, ajustar los detalles en algo tan básico y tan inicial como el papel es fundamental, ¿no? Y ahí parten muchas de las decisiones editoriales, muchas de las modificaciones, ¿no? Porque ustedes tienen que pensar que, por ejemplo, si van a hacer colecciones, la decisión que tomen en el primer libro de una colección, ya sea desde el diseño, desde la maqueta, desde cómo van a ser las tapas, qué materialidad van a tener, qué tipo de encuadernación, qué papel de interiores. O sea, lo que ustedes decidan para una colección parte del primer libro y todo el resto tiene que tener las mismas características. Entonces, la decisión del papel va a ser fundamental para que esa colección continúe de la manera que debe ser a través del tiempo. Porque no puede ser que después, en la mitad de la colección, porque el papel aumentó una barbaridad, no se pueda mantener la calidad de esa colección, porque ustedes después pierden a los lectores. O sea, puede ser, pero después somos del otro lado del lector. Exacto. ¿Por qué me lo hiciste sin color? Exacto. La tapa es distinta. Ustedes tengan en cuenta eso, siempre el público al que va dirigido, las características que ustedes quieren para que ese público los elija. ¿Cómo se diferencian de la competencia? Creo que la otra vez una de las chicas hablaba sobre las novelas románticas, ¿no? Hay muchas editoriales de novelas románticas y cada una quizás se diferencia por una particularidad, o por el arte de tapa, o por el contenido, o por los autores, depende. Pero eso que ustedes mantienen para una colección no se puede modificar con el tiempo, porque no pueden ser infieles al lector. No, porque el lector se siente desilusionado, estafado, duele. Bueno, a ustedes les habrá pasado, duele. Entonces, bueno, esto es algo a considerar desde el vamos, desde la producción del primer libro, para que eso continúe en el tiempo, para que sea próspero, para que tenga buena llegada, para que la gente esté esperando el próximo título ¿no? Hay editoriales que tienen sus fanáticos justamente porque se han mantenido absolutamente leales
a sus productos y nunca cambiaron nada, a pesar de que haya habido crisis o lo que sea, ¿no? Así que bueno, eso. ¿Algo más? ¿Alguna duda o algo? Y si no, cerramos. No. Ok. Buenísimo. Bueno, gracias por estar, por haberse conectado, que tengan... Las cámaras. Exacto, sí, obviamente. Que tengan una buena semana, que pasen un lindo fin de semana, allá se les viene la primavera, aprovechen. Así que bueno. Está lloviendo ahora, o sea. Ya está. Para Santa Rosa, no se va a Santa Rosa. Claro, sí, me dijeron, yo tengo tengo una hija en México y tengo 3 en Argentina, y bueno, estoy al tanto por ellos, que la de Santa Rosa estaba desde el otro día y que hubo un día de mucho calor, 26, 27 grados, y después se vino la tormenta, y bueno, ahí están. Bueno, gracias, nos vemos, estén bien, y ya saben, cualquier duda, cualquier consulta, está el documento compartido para que lo vuelquen, y si no, anótenselo y lo vemos el martes que viene. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Que estén bien. Chao, Gracias. buena semana. Chao. Adiós.